Dios les bendiga, paz de Cristo. Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal, Soldado de Jesucristo. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una nueva enseñanza que compartimos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Un programa dirigido a todos los hermanos y amigos interesados en conocer acerca de este tema de la escatología. Estamos en el programa de las profecías de Daniel y vamos a analizar en este video una nueva profecía acerca de las 70 semanas en este canal. Ya hemos compartido el tema de la profecía acerca de la imagen que vio Nabucodonosor. Usted lo puede encontrar en el capítulo 2. Seguidamente vamos a realizar una nueva enseñanza acerca de las 4 bestias que Daniel ve en el capítulo 7. Y la profecía acerca de el macho cabrío y el carnero que encontramos en el capítulo 8. En esta enseñanza vamos a ver la profecía de las 70 semanas de Daniel. Una profecía la cual ha tenido muchas interpretaciones, las cuales algunos han basado en supuestos argumentos a priori, y personas que ya están programadas solo para entenderla de la manera que se ha enseñado, de la manera tradicional. Pero con la ayuda de Dios vamos a mostrar de una manera clara, sensata, objetiva, basados estrictamente en la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir esta profecía aproximadamente? ¿Qué nos quiere mostrar esta profecía? ¿Cuándo fue dada la profecía o cuáles son los propósitos de esta profecía y cuál fue el cumplimiento de esta profecía? Ya que hoy día vemos personajes enseñando de que las 70 semanas no están completas y que falta una, y que están esperando un rapto secreto, y que después de que ocurra este rapto secreto empieza la última semana. Hay una escatología tradicional que enseña esto. Vamos a comprobar por la palabra de Dios si esto es verdaderamente así o simplemente son doctrinas de hombres acomodadas a argumentos a priori, presupuestos basados en las doctrinas que los hombres han inventado, o vamos a ver si verdaderamente estos argumentos son basados en la palabra de Dios. Daniel, el capítulo 9, el versículo 24 y el versículo 25, usted puede leerlo. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Bueno,
aquí en el versículo 24 tenemos unos propósitos que nos está dando la profecía acerca de esto que va a ocurrir, o los propósitos por los cuales va a ocurrir o se va a dar esta profecía, o se está dando esta profecía, ¿sí? Bueno, aquí tenemos primeramente 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, ya tenemos aquí un periodo de 70 semanas que se están dando a tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Sí? Va dirigida al pueblo y a la santa ciudad. Ahora, aquí tenemos estos propósitos. Estos propósitos que podemos ver allí, que tengo allí enumerados, tengo enumerados 6 propósitos, pero también vamos a ver más adelante que hay un 7º propósito. Primero, para terminar la prevaricación. Ese sería el primer punto, ¿sí? O el primer propósito. O sea, ¿para qué es dada esta profecía? O sea, en el lapso de 70 semanas terminará la prevaricación. Eso es lo que nos está diciendo allí. 2. Poner fin al pecado. Ahora, note que este lapso de 70 semanas, lo está diciendo allí, es para poner fin al pecado. Para poner fin al pecado. Escuche esto, qué tan hermoso. 3. Expiar la iniquidad. Note, en el lapso de estas 70 semanas se va a expiar la iniquidad. Entonces, ¿para qué se está dando esta profecía? Para expiar la iniquidad. 4. Para traer la justicia perdurable. Para traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. 6. Ungir al santo de los santos. Escuche. Este lapso de 70 semanas se está dando para alcanzar estos propósitos. ¿Cuáles son estos objetivos que por medio de este lapso se piensa alcanzar? Ahí lo tenemos. 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. Y 6. Ungir al santo de los santos. Creo que no tenemos que enfatizar en esa parte allí, que sabemos de quién nos está hablando allí. Entonces hay un lapso de 70 semanas y este lapso de 70 semanas es para cumplir estos propósitos. Y allí nos dice, este lapso es para estos propósitos. Gloria a Dios. En el versículo 25, analicemos esta parte que dice allí en el versículo 25, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta
el Mesías príncipe, escuche, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Note usted ahí. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí tenemos 2 periodos. El primer periodo de 7 semanas, bueno, aclarando aquí que cuando habla de semanas son septenios de años, una semana profética son 7 años. Dice, habrá 7 semanas, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde la salida de la orden para, o sea, hay una orden y esta orden que va a salir va a ser con el objetivo de restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, la ciudad. Allí es donde muchos se han confundido en los tiempos y dicen de que la profecía empieza a contar desde que Ciro da la orden de reconstruir el templo. Y eso lo vamos a analizar viendo objetivamente la escritura, que dice que es desde la salida, o sea, el tiempo profético de las 70 semanas empieza a contarse desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Versículo 26, que dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Note usted que el sujeto de esta profecía, el sujeto sobre el cual va enfocado esta profecía es el Mesías, ¿sí? Y después de las 62 semanas, o sea, ya tenemos 3 periodos, ¿sí? El de las 7 semanas, habrá 7 semanas y 62 semanas para un total de 69 semanas. Y dice, y después de las 62 semanas, o sea, como ya pasaron 7 semanas y ya pasaron 62 semanas, que serían 69 semanas en total, después de la semana 69 es cuando se le quitará la vida al Mesías, ¿sí? O sea, en la última semana. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Listo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, note usted, después, aquí tenemos una oración temporal, ¿sí? De tiempo, está diciendo después de las 62 semanas, o sea, después de que pase el primer periodo de 7 semanas y el segundo periodo de 62 semanas, viene otro periodo que es el periodo que queda faltando, que es el de la última semana. Y en ese periodo, después de las 62 semanas, o sea, en la última semana, se quitará la vida al Mesías. Este es el séptimo propósito de la profecía. Entonces, esta profecía es dada
con el propósito de cumplir estos 7 objetivos, como ya lo vimos anteriormente, que son: primero, terminar la prevaricación; segundo, poner fin al pecado; tercero, expiar la iniquidad; cuarto, traer la justicia perdurable; 5, sellar la visión y la profecía; 6, ungir al Santo de los Santos; 7, se quitará la vida al Mesías. Note los propósitos de esta profecía. Estos son los objetivos que son dados a cumplirse dentro de este periodo de 70 semanas proféticas. Gloria al nombre del Señor Jesús. El versículo 27 dice: y por otra semana. O sea, esta es la semana que viene después de la semana 69. Dice: habrá 7 semanas y 62 semanas para un total de 69. Y por otra semana, que es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. Ahora, esto es algo importante aquí, porque el único que puede confirmar el pacto es el hacedor del pacto. No puede ser alguien más, y mucho menos 2000 años después de que ya se cumplió la profecía, porque allí nos está diciendo el tiempo exacto. Desde el tiempo de la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y aún se dará muerte al Mesías. Note que aquí nos está dando el lapso de la profecía, los objetivos que se deben cumplir en este lapso profético de 490 años proféticos o 70 semanas proféticas que tenemos allí. Y esto es para analizar. Por eso Jesucristo dice: el que lee entienda, el que lee entienda acerca de estas profecías que se están enseñando. ¿Sí? Porque Jesucristo también menciona algo de las 70 semanas. Menciona acerca de la profecía de Daniel, ¿sí? Acerca de la parte que dice la abominación desoladora, ¿sí? Que eso ya vamos a analizarlo en la próxima enseñanza o en las próximas enseñanzas de las profecías de Daniel. Entonces tenemos el lapso. Escuche bien esta parte tan importante que dice: y por otra semana, o sea, en la última semana confirmará el pacto con muchos. Aquí tenemos una expresión por excelencia. No dice que va a confirmar un pacto, sino el pacto. O sea, el pacto que se dio con el pueblo va a ser confirmado. ¿Cómo va a ser confirmado? Cumpliendo el pacto. ¿Sí? Cumpliendo el pacto. Y el único que puede cumplir el pacto es el hacedor del pacto, nadie más. Porque en la escatología tradicional se ha enseñado que esto aquí lo va a hacer es el anticristo, que después de un rapto secreto va a venir el anticristo, 7 años, y que el anticristo va a confirmar el pacto. Eso es completamente antibíblico, porque aquí el que confirma el pacto es el Mesías, ¿sí? Es el Mesías. Y note cómo dice: se dará muerte al Mesías, mas no por sí, ¿sí? Versículo 26. Y en el 27 nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, quiero leerles aquí un versículo en Hebreos, el capítulo 9,
versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Escuche esto, hermano. La palabra de Dios es hermosa, ¿sí? Dice que Jesucristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto fue por medio de el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vemos el cumplimiento de los propósitos de esta profecía, que es quitar de en medio el pecado, ¿sí? A la mitad de la semana se dará muerte al Mesías, ¿sí? Dice el texto que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo? Por el sacrificio, un solo sacrificio del cordero inmolado para quitar de en medio el pecado por medio de su sacrificio. Gloria al nombre de Jesús. Y allí es donde se cumple la profecía. Vamos a seguir analizando esto para que usted analice desde otra perspectiva, desde otro punto, este maravilloso texto, esta maravillosa profecía que tenemos aquí. Entonces, dice, después, note que allí eso ya es algo que nos dice la profecía que va a pasar después, ¿sí? Después. Entonces, allí nos dice que después, ya, o sea, va a pasar todo esto que va a pasar. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es un punto que en la profecía se nos da acerca de algo que va a ocurrir después, ¿sí? Vamos a abordar esto más adelante en otra enseñanza. Ahora, ¿cómo se dividen las 70 semanas? ¿Cómo se dividen estas 70 semanas? Primer periodo, 7 semanas, ¿sí? Ahí lo vimos, como lo dice allí en el versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ese es el primer periodo. Ese primer periodo equivale a 49 años. Ahora, vamos también a aclarar otra parte, que aquí tenemos el conteo de lo que es el calendario lunar hebreo. Debido a cambios en el tiempo, se han establecido varios calendarios, como lo son el calendario juliano y el calendario gregoriano, instaurado en el siglo XVI, que también vamos a hacer una enseñanza, vamos a programar una enseñanza para explicar esto de los calendarios y el desfase de los tiempos con estos calendarios, ya que hay un desfase de tiempo debido a la organización del tiempo, porque siempre ha sobrado tiempo o faltado tiempo en algunos calendarios. En el siglo XVI se hizo un nuevo calendario
para acomodar todas esas fechas y tratar de acomodar bien los días con las estaciones de la luna y con las estaciones del sol. Entonces, esto ya sería un tema aparte. Vamos a abordar de una forma por encima, y más adelante vamos a abordar bien este tema acerca de los calendarios. El segundo periodo son 62 semanas, como lo dice allí también en el versículo 25, dice: habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Sí? Allí tenemos, el segundo periodo es de 62 semanas, que equivaldrían a 434 años. Y el tercer periodo, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que sería una semana, que equivaldría a 7 años. ¿Sí? Entonces, así se divide las 70 semanas de la profecía de Daniel. Este es el periodo, cómo se divide en este tiempo profético. Ahora, los años proféticos equivalentes a 490 años de 360 días cada año, equivalentes a 176.400 días. Esto equivaldría la profecía, el tiempo de la profecía, haciendo la cuenta de años de 360 días según el calendario lunar hebreo. Ahora, como nosotros manejamos otro calendario y los tiempos fueron de alguna manera programados o mejorados, calculados de otra manera, entonces vamos a hacer como una conversión de este tiempo según este calendario lunar al calendario gregoriano que manejamos hoy día. ¿Cuántos años y cuántos días equivalen estos 490 años que se dio en la profecía a nuestro tiempo actual? ¿Cuántos años serían? 176.400 días proféticos según calendario hebreo, llevando este tiempo a nuestro calendario gregoriano, equivalen a 482 años con 11 meses, 18 días, 6 horas, 20 minutos con 29 segundos. A eso equivaldrían estas 70 semanas, equivaldrían a estos 482 años con 11 meses, 18 días, 6 horas, 20 minutos, 29 segundos. Ahora, este es el lapso, o sea, estamos hablando de los mismos 490 años que se están mencionando allí, que son años proféticos en el tiempo del calendario lunar. Llevando esto a una conversión a nuestro calendario gregoriano, equivaldrían a 482 años, allí está la referencia, con 11 meses, usted puede leerlo allí, 18 días, 6 horas, 20 minutos, 29 segundos. Ahora, este lapso específico y objetivamente que lo estamos leyendo allí es para cumplir estos objetivos en este lapso de tiempo: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al Santo de los Santos, y se dará la muerte al Mesías. Escuche usted y analice y entienda. Y por la gracia de Dios estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Estamos analizando y contextualizando sin prejuicios doctrinales, sin dogmas, con toda la libertad que el Espíritu Santo nos da para entender la palabra de Dios, sin
argumentos a priori, sin tener como esa influencia de estos dogmas que a veces nos dañan el juicio, porque muchas veces nos programan o estamos tan programados con un dogma que no podemos entender o interpretar a cabalidad la palabra de Dios y llegamos a nuestras propias conjeturas, a nuestras propias conclusiones y no dejamos que la palabra de Dios nos diga lo que nos tiene que decir. Gloria a Dios. Ahora vamos a analizar desde la salida de la orden, esta expresión que nos da el inicio, el punto de partida de la profecía, que es desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Escuche. Y hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Note, es algo muy impresionante. ¿Cómo es que, hermano, la palabra de Dios es perfecta? Porque después de que pasa este periodo de las 7 semanas, que inicia a partir de que se da la salida de la orden para reedificar y restaurar a Jerusalén, se cumplen 7 semanas y 62 semanas, y allí en ese momento inicia la última semana y aparece el Mesías. Allí es donde aparece el Mesías, gloria a Dios, aleluya. 1. Desde la salida de la orden. 2. Hasta el Mesías príncipe. Habrá 69 semanas hasta la aparición del Mesías príncipe. Entonces, indica que terminando la semana 69 e iniciando la nueva semana o la última semana es donde aparece el Mesías príncipe. Es lo que nos está diciendo allí. Hasta el Mesías príncipe. Hasta ahí duran las 69 semanas e inicia la otra semana donde dice y por otra semana, que sería la última semana. Entonces Jesucristo aparece al inicio de la última semana. Ahora, las 7 semanas inician cuando se da el decreto para reedificar Jerusalén, de lo que les estaba hablando ahorita. No es desde que Ciro da el decreto para restaurar el templo, sino desde que Artajerjes I en el año 450 a.C. aproximadamente da la orden para restaurar a Jerusalén, a la ciudad, ¿sí? Y usted puede leer allí en Nehemías el capítulo 2, usted puede leer allí todo, puede leer todo este libro. Allí en el versículo 5 dice: y dije al rey, hablando Nehemías, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, en este relato del profeta Nehemías nos dice que habló con este rey, que es el rey Artajerjes, y le pareció bien, porque Dios le dio gracia delante de él, y le da la orden para salir a reedificar Jerusalén, que es lo que estamos viendo allí. Desde ese momento, desde que se da la orden para reedificar Jerusalén, es que inicia el conteo de las 70 semanas.
La construcción de la ciudad termina aproximadamente en el año 401 a.C. ¿Sí? 401 a.C. Ahora, 62 semanas inician en el año 401 a.C., ¿verdad? Aproximadamente. Acordémonos que estamos hablando de un aproximado debido a los desfases en el tiempo contados del calendario lunar, el calendario juliano y el calendario gregoriano. Siempre debemos hablar de un aproximado, es debido a esto, ¿sí? Pero si analizamos históricamente los sucesos cuando acontecieron, que es muy importante ver que, por ejemplo, Lucas nos da información, allí lo tenemos, Lucas nos da información histórica de qué años pasó aproximadamente esto. Entonces podemos centrarnos en un punto objetivo en el tiempo histórico de que nos narra la escritura y de que históricamente sabemos que aconteció según nuestro calendario que manejamos actualmente. Ahora, 62 semanas equivalen a 434 años proféticos, equivalentes, o sea, convirtiendo estos 434 años del calendario lunar al calendario gregoriano, equivaldrían a 427 años, 9 meses, 5 días gregorianos. Entonces, este periodo, analizando bien este periodo, aproximadamente está terminando en el año 27 después de Cristo, que es cuando aparece Jesucristo. Gloria a Dios. Lucas, el capítulo 3, versículo 1, usted lo puede leer. Dice, mire la referencia y los datos importantísimos que nos da Lucas en su evangelio. Predicación de Juan el Bautista en el año 15 del imperio de Tiberio César. Note que aquí ya nos está dando información histórica para uno no perderse en el tiempo. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, o sea, mire los datos que nos está dando. En el año 15 del imperio de Tiberio César, era gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y Lisanias, tetrarca de Abilina. Ahora, en las cronologías de los emperadores romanos, se ha determinado que Tiberio César sucedió a Augusto César en el año 14 después de Cristo, tras la muerte de este. Sin embargo, Tiberio mantenía un estatus corregente en los últimos años debido a la enfermedad de Augusto. En el año 12 antes de Cristo, Tiberio había sido igualado en poderes a su padrastro y declarado para aquel entonces su sucesor. Lucas toma fecha desde el nombramiento de Tiberio y no desde la muerte de Augusto. Por lo tanto, la fecha del 15º año de Tiberio se ubica en los años 26 y 27 después de Cristo. Y si a esto agregamos el nombramiento de Pilato, que fue asignado prefecto, gobernador de Judea, que se certifica en el año 26 después de Cristo, concluimos que Juan y Jesús aparecieron en el año 27 después de Cristo. Ahí tenemos la referencia y los datos históricos que nos da Lucas. Y podemos llegar a la conclusión que según la profecía de las 70 semanas,
cuando dice 7 semanas y 62 semanas, nos da exactamente al tiempo de la aparición de Juan el Bautista y de Jesús, del inicio del ministerio de Jesús. Esto nos indica y nos da a entender que la última semana fue cuando apareció el Mesías. Gloria a Dios. La palabra de Dios es hermosa. Cuando usted deja que la escritura se interprete a sí misma y cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, usted llega a la conclusión de darle la razón a la palabra de Dios y no a tanto argumento prejuicioso a priori de hombres, doctrinas, dogmas de hombres que solamente predican enseñanzas por populismo, por popularidad, por quedar bien ante sus líderes religiosos o para quedar bien ante sus adeptos. Bueno, no sé, algún propósito tendrán con predicar tantos dogmas que no son bíblicos. Gloria a Dios. En el versículo 27, que ya lo habíamos leído, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la última semana, que es donde aparece Jesucristo, a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el 27 después de Cristo aparece Jesús y Juan el Bautista. Jesús es bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Para esta fecha Jesús tiene aproximadamente 30 años. Usted puede leer esto en Evangelio según San Lucas, el capítulo 3, el versículo 23. Vamos a leerlo aquí. El versículo 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, como lo dice allí. Jesús confirma el pacto en 3 años y medio de ministerio, que es mitad de la última semana, y a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio de 3 años y medio, equivalente a 1260 días o 42 meses, que equivalen a tiempos y la mitad de un tiempo, que exactamente es el tiempo del ministerio, que equivale a la mitad de la semana. Por eso dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque con un solo sacrificio hizo perfectos todos los sacrificios, ¿sí? Como lo dice aquí Hebreos, nuevamente lo leemos ahorita, Hebreos el capítulo 9, usted puede leerlo allí. Vamos a leerlo aquí nuevamente, Hebreos el capítulo 9, el versículo 26, que dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ¿sí? Y Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Gloria a Dios. Entonces vemos que esta profecía tiene su total cumplimiento. Otro dato importante, que cuando aparezca el anticristo, su ministerio va a ser de 42 meses. Va a imitar el ministerio de Jesucristo. Va a hacer falsas señales y falsos milagros imitando a Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que Él gobernará o se le dará autoridad durante 42 meses. No es durante 7 años, no. La escatología tradicional ha enseñado
que el anticristo va a gobernar 7 años, o que después de un rapto secreto van a venir 7 años, pero eso no es bíblico, eso no lo encontramos en ninguna parte de la escritura. La profecía tiene su total cumplimiento, es con Jesucristo. En Jesucristo se cumple completamente esta profecía, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No falta ninguna semana por cumplirse. Dicen los que enseñan la escatología tradicional, dicen que todavía falta una semana. Ellos quieren acomodar la Biblia a como dé lugar a sus dogmas, a sus prejuicios, a sus falsas enseñanzas aprendidas de sus líderes religiosos para ganar populismo, para ganar adeptos, pero no están tan preocupados en ver lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios quiere decir, sino lo que el hombre quiere decir. No hay ningún texto que afirme que falta una semana por cumplirse, no hay ningún texto. No hay ningún texto que diga que viene una tribulación de 7 años, o una gran tribulación de 7 años, o una tribulación de 3 años y medio y otra gran tribulación de 3 años y medio. No. No hay ningún texto que afirme eso, ¿sí? Va a haber una gran tribulación, y esa gran tribulación, dice la palabra de Dios, que va a ser un periodo de 42 meses, durante el cual el hombre inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a ejercer su total autoridad. Pero no habla de 7 años, de un proceso de 7 años y de un cumplimiento de una última semana de las profecías de las 70 semanas de Daniel. No hay ningún texto que afirme o compruebe eso. Son solamente conjeturas y dogmas que se han enseñado que no son bíblicos. Ningún apóstol afirmó que antes de que se cumpla la última semana habrá un rapto secreto. Tampoco ningún apóstol afirmó eso, que iba a haber un rapto secreto y que después de un rapto secreto viene el cumplimiento de la última semana de las profecías de Daniel. Ningún apóstol enseñó eso. Eso lo enseñan son ahorita los apóstoles modernos, que quieren mantener cautivos a sus adeptos con estos engaños. Por eso es que nosotros debemos abrir los ojos y debemos ser conscientes de que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo en 1 Timoteo el capítulo 4 versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus y engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que tener cuidado. No hay ningún texto que diga que después de un supuesto rapto secreto sigue la última semana de Daniel. Como podemos ver, no falta ninguna semana de la profecía de Daniel sobre las 70 semanas, ya que se cumplen los propósitos de la profecía. Gloria a Dios. Para más información, consulte la enseñanza ¿Cuánto dura la gran tribulación? Y también las 5 enseñanzas acerca del arrebatamiento, segunda venida, según la Escritura, que hemos compartido por la gracia de Dios en este canal Soldado de Jesucristo. Suscríbete a mi canal Soldado de Jesucristo y comparte estas enseñanzas con amigos y hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, estimado hermano y amigo. Gracias por visitar este canal, gracias por escuchar estas enseñanzas. Comparte estas enseñanzas con amigos y hermanos. Suscríbete a este canal, Soldado de Jesucristo, predicando la palabra de Dios, el Evangelio sin levadura, predicando el Evangelio con la total libertad que el Espíritu Santo nos da para interpretar la Escritura. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Paz de Cristo.